tal amigos míos de YouTube? ¿Cómo les va? Yo soy el crítico del terror y les doy la más cordial de las bienvenidas a este video en donde, como pueden ver en el título, pues estamos empezando una nueva sección, esta sección que se llama Los que traen el infierno, una sección que ustedes me han pedido que hagamos, algunos de ustedes en este canal, para pues abrir un espacio en el que vamos a estar hablando sobre el terror de verdad, ¿no? El terror, ese terror que se da en la vida real. Van a ver que cuando estamos hablando de estos casos de asesinos en serie, que es lo que se trata esta nueva sección, se van a dar cuenta que casi siempre la realidad supera la ficción. Es más terrorífico, da más miedo lo que sucede en la vida real, lo que ha pasado, que a veces lo que vemos en las películas o en las series de televisión. Y aquí vamos a estar hablando precisamente de eso. Vamos a estar hablando de asesinos en serie, hombres y mujeres que por alguna razón tomaron estas decisiones de matar gente, de irse por este lado oscuro del asesinato y todo eso, ¿no? Quiero dejar en claro algunas cosas antes de empezar con este video de día de hoy, que es sobre John Wayne Gacy. Quiero dejar en claro que voy a poner algunas imágenes, pero las imágenes fuertes, las imágenes que tienen que ver ya con, digamos, la escena del crimen como tal, o con cuerpos, todo eso, no las puedo poner aquí porque pues me censura YouTube y pues no está bien que las pongamos acá. Si las quieren ver, voy a estar dejando links en la descripción para que vean en una página de internet todo eso, todas esas fotos, toda una investigación grande y de tal manera que se puedan ustedes ampliar la información, ¿no? Van a tener links para que ustedes se amplíen la información de lo que hablemos aquí. Aquí vamos a hablar un poco nada más, vamos a tratar de dar la síntesis y dar mi punto de vista de lo que yo creo que hizo que el individuo en cuestión, que hoy es Gacy, pues hiciera lo que hizo. Si creo que actuó solo, si creo que la policía pues metió ahí su cuchara, como sucede en muchas ocasiones. Y ustedes van a poner aquí en la cajita de comentarios van a poner ustedes su punto de vista, qué piensan, para debatirlo y hablarlo en los live streams que tenemos los viernes a las 5 de la tarde hora de México, ¿no? Así va a funcionar. Hacemos aquí una síntesis, hablamos rápido de del individuo, qué fue lo que hizo, porque es famoso, y doy mi punto de vista. Ustedes comentan en los comentarios y luego hablamos de un poco más a fondo en los live streams, donde tenemos más tiempo y podemos hablar más. Nada más quiero dejar claro que vamos a hablar con respeto a las víctimas. Es una sesión seria, no vamos a hacer ningún juego. Y como repito, voy a tratar de ponerles fotos, las que pueda poner, pero fotos y alguno que otro video, pero ya las fotos explícitas, porque sí hay fotos explícitas de este caso por lo menos y de varios. Si ustedes quieren ver eso, les dejaré un link en la descripción donde van a poder ver todas esas imágenes y pues mucha más información sobre el caso, ¿sí? Es lo que quiero dejar en claro, ¿sí? Entonces vamos a empezar. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en el hospital de Ed Weather de Chicago, Illinois, Estados Unidos. Fue hijo de Mary Elaine Robinson y de John Stanley Gacy, nieto de unos inmigrantes polacos, 8 años mayor que su mujer. John no era favorito de su padre, quien prefería a sus hermanas, quizá porque, como él, poseía una personalidad dominante. Él no era más que el patito feo y gordo que a menudo caía enfermo. Tuvo problemas cardíacos desde temprana edad y empezó a sufrir desmayos desde los 11 años. Su padre sospechaba que era una manera de atraer la atención y le decía con desprecio que era un niño de mamá y que más tarde no sería normal. Gacy recibió un golpe en la cabeza también a los 11 años, perdió el conocimiento tras ser alcanzado por un columpio. Durante los 5 siguientes años sufrió desmayos. A los 14 años tuvo un ataque de epilepsia y le tuvieron que poner una camisa de fuerza. A los 16 le diagnosticaron un coágulo en el cerebro y recibió tratamiento médico para solucionar su malestar. Su madre le había inculcado la idea de que el sexo era algo maravilloso y sagrado. Aunque fue un niño muy guapo, a los 18 años estaba tan obeso, pesaba 100 kilos y era tan feo que ninguna chica se le hubiera fijado en él. La vida de John Wayne Gacy era la lucha sin fin para recobrar su amor propio, destruido por el desprecio y las palizas de su padre. Sin embargo, cuando le hacían preguntas sobre sus relaciones familiares, Gacy negaba rotundamente que lo odiara, aunque siempre hizo hincapié en que su padre lo tildaba de mariquita
y lo calificaba repetidamente como tonto y estúpido. Poco después, los problemas con su padre lo orillaron a irse de su casa. Se fue a Las Vegas. Finalmente, consiguió un empleo de portero en el depósito de cadáveres de Plum, y con su obsesión por la limpieza, era un excelente vigilante. La vista de los cuerpos muertos le fascinaba, sobre todo los de los chicos jóvenes. Muchos afirmaban que Gacy se entregó a la necrofilia, llegando a tener contactos sexuales con sus cadáveres, aunque él lo negó más tarde en sus entrevistas con los psiquiatras de la cárcel. Gacy además era un mentiroso patológico y un ladrón habitual desde temprana edad. Mentía para impresionar a la gente. Estuvo un tiempo en el ejército, pero se inventó una carrera en la marina y decía haber estado en Corea, lo cual no era verdad. Además, su formación le había dejado una imperiosa necesidad de imponer su voluntad a los demás. Cuando alguien discutía con él, estaba seguro de tener razón y no hubiera sentido remordimiento en agredir. Fue miembro de la joven Cámara de Comercio, los Jaycees. Su localidad y sus ansias de ser querido lo transformaron en un ser confiado y simpático. Descubrió con agrado que su obesidad y baja estatura no eran un obstáculo para el éxito en la sociedad, y poco después cortejó a una bonita compañera y se casó con ella. Se trataba de Marilyn Myers, hija de un brillante hombre de negocios que había adquirido la franquicia del restaurante de Kentucky Fried Chicken en Waterloo, Iowa, y que naturalmente eligió a su ambicioso yerno como director. Su perdición fue el desmedido afán sexual y la cantidad de jóvenes empleados que se cruzaron en su camino en el negocio de pollo frito. Sin duda, Gacy estaba obsesionado con el sexo. Gacy estaba convencido de que no era homosexual. Siempre repetía que lo único que quería de sus ligues era sexo fácil. El joven Donald Burgess tenía 15 años y era hijo de un compañero de la joven Cámara de Comercio. El chico aceptó ir a casa de Gacy para ver películas pornográficas. Una vez más, su mujer no estaba en casa. Después de la sesión de cine, John entabló una conversación sobre sexo y le comentó al adolescente que tenía la reputación de practicar la felación. Luego, según el joven, lo obligó a hacerle caricias. En 2 ocasiones posteriores, Burgess volvió para pedir dinero prestado a Gacy y cada vez tuvo que satisfacer sus deseos. Poco tiempo después, su padre mencionó que John Wayne Gacy era candidato a la presidencia de la joven Cámara de Comercio y que él iba a ser el organizador de la campaña. El chico extrañado advirtió a su padre que Gacy no era tan honrado ni tan decente como aparentaba. El padre le pidió explicaciones y, a conocer la verdad, fue directamente a la policía para denunciarle. Mientras Gacy estaba en la cárcel, pendiente de juicio, la policía recogió el testimonio de otros 2 jóvenes empleados. Uno de ellos contó una historia siniestra. Pasó la tarde emborrachándose con Gacy y tuvo que salir a gatas del coche para vomitar. De pronto su jefe se puso a un lado, empuñando un revólver de 6 balas. «Juguemos a la ruleta rusa», le dijo mientras quitaba 5 balas a la recámara. El joven objetó: «Podría morir». «Esa es la idea. Sabes demasiado», contestó Gacy. Apuntó el arma a la cabeza y apretó el gatillo. Un chasquido indicó que la recámara estaba vacía. 4 veces más volvió a apretar el gatillo sin resultado. Ahora sí, apretó por 6ª vez. Y de nuevo, solo un chasquido. Gacy estalló en carcajadas y acompañó al chico a casa. Gacy le contó a un grupo de empleados que estaba escribiendo un libro sobre sexo, patrocinado por el gobernador de Illinois, y que realizaba investigaciones científicas que incluían experiencias homosexuales. Al menos uno de ellos, de 15 años, aceptó ir con él a un motel en interés de la ciencia. Con su tacañería habitual, facturaba al chico una cuota mensual para pertenecer a su grupo de investigación sexual. John Wayne Gacy fue juzgado en noviembre y se declaró culpable de sodomía. El juez lo condenó a 10 años de prisión. Ante el escándalo, su esposa Marilyn, entonces madre de 2 hijos, solicitó el divorcio. Consiguió ser cocinero de la penitenciaría y se dedicó a su función con gran entusiasmo. Incomprensiblemente, había un grupo de la joven Cámara de Comercio en la cárcel y Gacy llegó a ser uno de sus más destacados miembros. Se mudó a casa de su madre. Su padre había muerto durante su estancia en la cárcel. Luego, encontró un trabajo como cocinero. En cuanto a la vida profesional, cayó en la vieja rutina que le aportó éxito una vez, pero su inclinación por los chicos era más fuerte que nunca. Pronto, decidió montar su propio negocio de construcción que llamó PDM Contractors, contratistas de pintura, decoración y mantenimiento. En uno de los primeros encargos condució al amigo de un cliente, cuyo apartamento estaba decorando. Era un homosexual que le propuso sostener relaciones y le indicó dónde podía ligar con chicos jóvenes. En la terminal de autobuses Greyhound añadió que la esquina de las calles Clark y Broadway era un sitio gay muy conocido, donde había muchos muchachos que se prostituían.
Este consejo fue el origen de los primeros problemas del contratista con la ley en Chicago. En 1971, John Wayne Gacy se había mudado a su propia casa, un bungalow de 2 dormitorios en West Somerdale Avenue, en Des Plaines. Se presentó a sus vecinos, los Grexa, que lo encontraron encantador. En Navidad, los invitó a cenar para que conocieran a su madre y a una chica llamada Carol Hoff, divorciada con 2 niñas pequeñas, y los Grexa tuvieron la impresión de que había un romance entre ellos. 10 días después de Navidad, John Wayne Gacy cometió su primer asesinato y cambió la historia del crimen. La víctima era un joven sin identificar, de unos 18 años, que recogió una noche en la terminal de Greyhound, y el relato que el acusado hizo de los hechos a la policía le pareció a esta totalmente inverosímil. Contó que después de llevar al adolescente a su casa, se quedó dormido en la cama. Sobre las 4 de la mañana vio al joven encima de él, amenazándole con un cuchillo de carnicero. Lucharon y cayeron al suelo. El cuchillo hirió al chico, causándole la muerte. Entonces Gacy ocultó el cuerpo bajo el suelo. Explicó que, en vista de sus antecedentes por delitos homosexuales, la policía nunca le hubiera creído que se trataba de un accidente. La versión más probable es que Gacy llevó al chico a su casa, lo violó, torturó y asesinó a cuchilladas, y después lo enterró debajo del suelo del sótano de su casa. Sin saberlo aún, era el primer cadáver de una serie larga que terminaría en este lugar. Durante su boda con Carol Hoff, en la iglesia local, el 1 de junio de 1972, los vecinos que asistieron a la recepción notaron un extraño olor a moho en la casa, como a un animal muerto. Pero el novio les explicó que provenía del agua que se acumulaba bajo el piso. Mientras tanto, John Wayne Gacy se estaba convirtiendo en una especie de celebridad local. Demasiado mayor para la joven Cámara de Comercio, contactó con la organización demócrata y se ofreció a trabajar para ellos, incluso cediendo a sus propios empleados para limpiar las oficinas. Aceptaron entusiasmados. Gacy deseaba involucrarse más profundamente en la vida social de su ciudad. Se confeccionó entonces un traje de payaso. Se maquillaba y su rostro, en vez de reflejar alegría, daba una impresión macabra. Pogo el payaso se convirtió en un personaje familiar que recogía fondos para el Partido Demócrata o divertía a los niños del hospital local. Todos se tomaban fotos con él. Gacy no lo sabía, pero este personaje se convertiría con el tiempo en el símbolo más terrible de su desintegración mental y en un referente obligado para la historia de horror de sus crímenes. Gacy, según su confesión, decidió ir en busca de sexo y a primeras horas de la madrugada vio a John Butkovich saliendo de su coche. El chico aceptó volver a su casa para aclarar las cosas. Gacy le esposó las manos al joven detrás de la espalda, lo violó, lo golpeó y terminó estrangulándolo. Luego se fue a dormir. Por la mañana Gacy se despertó y fue al salón donde había dejado al joven tumbado en el suelo. Carol y las niñas estaban fuera todo el fin de semana y Gacy arrastró el cuerpo hasta el garage, oculto por los árboles del jardín que deliberadamente no talaba, y lo enterró cubriendo la improvisada fosa de nuevo con cemento. Los padres del chico informaron a la policía de la desaparición de su hijo y en 2 años que siguieron llegaron a tener más de un centenar de conversaciones con Gacy sobre el joven. Finalmente abandonaron las esperanzas y llegaron a la conclusión de que se había fugado. Gacy y Carol se divorciaron en 1976. Su esposa le acusó de serle infiel con otra mujer. Gacy estaba solo. Nada le impedía llevar sus ligues a casa. A veces se oían gritos de madrugada y los vecinos se preguntaban qué podía motivar las peleas de Gacy con sus jóvenes amantes. Para entonces ya todos sabían que era homosexual. Un mes después de que se fuera Carol, un joven llamado Darrell Sampson fue a la casa de West Somerdale Avenue y desapareció. Le vieron por última vez el 6 de abril de 1976. El 14 de mayo, el cuerpo de otro joven, Randolph Reflet, se reunió con el de Darrell en el pasadizo bajo la casa. Fue un día agitado para Gacy, quien también abordó a Samuel Stapleton, de 14 años, cuando se dirigía a su casa. Los 2 cadáveres aparecieron juntos el 10 de junio. William Carroll, quien a veces se prostituía para ganar dinero, fue muerto y enterrado en el mismo lugar. Unos meses más tarde, Rick Johnson, de 18 años, desapareció al volver de un concierto. Su cuerpo terminó en el mismo sitio que los demás. El 11 de diciembre, otro empleado del contratista, Gregory Gottschalk, de 17 años, también. Otro caso fue el del chico Robert Donnelly. Había aceptado ir a su casa para hacer un número sadomasoquista, pero no se esperaba lo que realmente pasó. Su cliente lo esposó y se pasó la noche apretándole el cuello hasta hacerle perder el conocimiento, violándolo y metiéndole la cabeza debajo del agua en la bañera hasta provocarle desmayos. Cuando recuperó la conciencia,
Gacy volvía a sumergirle la cabeza hasta que volviera a perder el conocimiento. Así, una y otra vez, en todas las ocasiones, pensó que moriría. Al otro día, Gacy lo desató, le dio dinero y lo dejó marcharse. Donnelly lo denunció a la policía. El 6 de enero de 1978, Gacy fue arrestado y conducido a la comisaría, pero como el muchacho había aceptado tener este tipo de relaciones, la policía decidió no seguir adelante con el caso. El incidente que estuvo a punto de causar la ruina de Gacy ocurrió en primavera. El 21 de marzo de 1978, un homosexual de 26 años, Jeffrey Rignall, aceptó subir en el coche de un hombre gordo y divertido en las primeras horas de la madrugada. En el camino, este le ofreció un cigarro de marihuana y se lo fumaron mientras charlaban. De pronto, el gordo paró el coche y le puso un trapo húmedo en la cara. Olía a cloroformo. Rignall se despertó en el sótano, con la cabeza y las manos inmovilizadas en una especie de picota. En la pared había la foto de un payaso y el suelo estaba cubierto de látigos de cuero. Le habían arrancado toda la ropa. Gacy lo violó y lo durmió con el anestésico repetidas veces. Finalmente el joven se despertó en medio de la nieve de un parque, en lamentable estado físico. Un examen médico reveló que su hígado estaba afectado irreversiblemente por culpa de cloroformo. A finales de abril lo reconoció y siguió su vehículo para poder anotar la matrícula. Luego acudió a la policía para notificar que había encontrado a su agresor. Identificó a John Wayne Gacy en una foto, pero a pesar de ello, los agentes juzgaron que las pruebas eran insuficientes para acusarle. Mientras tanto, Gacy estaba en el desfile del Día de la Constitución y se estrechaba la mano de Rosalind Carter, la esposa de Jimmy Carter, entonces presidente de los Estados Unidos. Una mujer que, curiosamente, también había estado cerca de otros dos célebres asesinos, Ted Bundy y el reverendo Jim Jones. El sótano de su casa estaba tan lleno que ya no cabía ningún cadáver. Gacy había sepultado los cuerpos en forma de círculo. Al ver que no le cabían más, sepultó otros en la entrada de su casa, incluso bajo la casa de su madre. Ya no le cabían más. A mediados de junio, un joven llamado Tim O'Rourke fue a verle a propósito de un trabajo. El cuerpo del muchacho se encontró en el río Des Plaines. Ocurrió lo mismo con el de Frank Landingin, abordado el 3 de noviembre de 1978. Lo peor era que los vecinos se quejaban del hedor que siempre brotaba del sótano de Gacy. Inclusive, cuando daba fiestas a las que invitaba a más de 100 personas y cocinaba carnes en enormes asadores, la gente percibía aquel tufo. Para combatir el mal olor, Gacy intentó muchas cosas. Esparció lima, desinfectantes, desodorantes, pero el olor era insoportable. Luego comenzaron a pulular larvas y gusanos que salían de ahí y llegaban a las casas vecinas. Gacy desesperaba. Pasaba el día trabajando y por la noche tenía que aguantar aquel olor que además le causaba conflictos con los vecinos. Cubrió una parte del piso con cemento, pero no sirvió de nada. Mientras tanto, seguía matando muchachos exitosamente. Pero el éxito volvió a Gacy tremendamente descuidado. Cuando abordó a Robert Pist, su última víctima, dejó inconscientemente una estela de pistas detrás de él. Y el chico había ido al camión de Gacy mientras él estaba haciendo cuentas y le pidió un trabajo de verano. El contratista le sugirió que subiera al vehículo para hablar de ello y luego en su casa trató de insinuarle que podía ganar dinero vendiendo su cuerpo a homosexuales. Pero era evidente que Pist era heterosexual y no tenía ningún interés en la propuesta. Entonces Gacy cogió unas esposas que tenía en el bar del salón y empezó a jugar con ellas distraídamente. Lo llevó al dormitorio para coger la llave de las esposas, pero entonces se sintió sumergido por una especie de niebla que borró sus recuerdos. El teléfono sonó y fue a contestar. Era un amigo, que le preguntaba el porqué del retraso a una reunión convenida. El amigo testificó más adelante que Gacy parecía totalmente normal y controlado al hablar con él. Después de disculparse, colgó y volvió a la habitación. El chico estaba tendido en la cama y era evidente que había sido estrangulado con una cuerda a manera de torniquete, bloqueado con el mango de un martillo. Cuando Elizabeth Pist llamó a la tienda de Nissan para saber si su hijo de 15 años había vuelto, este ya estaba muerto. Gacy transportó a su víctima al desván y la dejó ahí durante la noche. A la pregunta de la policía de que se había dormido con el cuerpo del joven, Gacy negó con indignación diciendo: ¿qué hombre en su sano juicio dormiría con un cadáver? A las 9:30 de la mañana, el teniente de policía Joseph Kosenczak llamó a la puerta de la casa de Gacy. Cuando los policías le denunciaron su misión, Gacy sonrió amablemente y les invitó a pasar. Le preguntaron si había ofrecido un trabajo de verano a Robert Pist,
y contestó que no, y que ni siquiera conocía a ese chico. Sin embargo, había estado en la farmacia Nisson la tarde anterior sobre las 6 de la tarde, cuando Robert llegaba a trabajar y varias personas lo vieron hablar con él. «Oh, ese chico», dijo Gacy fingiendo sorpresa. Declaró que habían intercambiado unas palabras, pero que no le ofreció ningún trabajo, ni tampoco quedaron para verse más tarde. Con Sheskak le preguntó si le importaría ir a la comisaría. El sospechoso respondió con calma que era imposible en ese momento. Un tío muy querido acababa de morir y estaba esperando una llamada de su madre. El cuerpo de Robert Pist estuvo en el desván todo el tiempo mientras el teniente Sheskak se presentaba para investigar la desaparición. El teniente estaba seguro de que John Wayne Gacy conocía el paradero del chico. La madre había hablado ya con el dueño de la tienda y estaba convencida de que su hijo estaba retenido contra su voluntad en la casa de Gacy. Había pedido a la policía que registrara la casa inmediatamente y el teniente Sheskak la calmó, haciéndole ver que no tenían pruebas para hacerlo. Gacy tenía el problema de deshacerse del cadáver. Ya no quedaba más espacio en el sótano que había debajo de la casa, ni en los demás lugares. Gacy se dio prisa en envolver el cadáver en una manta y llevarlo al coche. Se dirigió hacia el sur, al puente de Kankakee, sobre el río Des Plaines. Tiró el cargamento al agua y volvió a gran velocidad al pueblo. Gacy volvió a la comisaría justo antes del mediodía. Una vez más, negó rotundamente saber nada sobre Robert Pist. No parecía tener una prisa en marcharse, y charló largo rato sobre su buen negocio de construcción que facturaba $1 millón al año, y de sus influentes amigos como el alcalde de Chicago y Rosalind Carter, la esposa del presidente. Trabajaba como voluntario para el Partido Demócrata local y era muy conocido por sus actividades caritativas. Incluso seguía visitando el hospital de la región y se disfrazaba aún de Pogo el payaso para divertir a los niños enfermos. Mientras el policía Pickwell mantenía con el sospechoso esta conversación con Sheskak, obtenía una orden de registro. A las 3:30 horas le anunciaron que tenían una orden y le pidieron las llaves de su casa. El lugar estaba repleto de libros sobre homosexualidad y pederastía. Hallaron también videos pornográficos, un par de grilletes y una larga cuerda de nylon. Y más siniestro todavía, una alfombra con algo que parecía manchas de sangre. Pero no había indicio alguno que indicara que Robert Pist hubiera estado en la casa. Helicópteros y perros de la policía arrastraron el bosque al borde del río Des Plaines, pero no encontraron ni rastro del adolescente. Cabía la posibilidad de que el cuerpo estuviera sumergido en el río. Gacy presentó una reclamación en el Tribunal de Derechos Civiles del Distrito de Chicago por $750,000 en concepto de daños y perjuicios, en la que exigía además el cese inmediato del acoso a que se veía sometido. Un día, cogió el coche para dar un largo paseo sin rumbo y al final del viaje invitó a los 2 oficiales de policía que lo seguían a visitar su casa. Fue un error. Nada más penetrar en la casa, el oficial de Robert Schultz reconoció el olor dulzón y nauseabundo que impregnaba el caluroso ambiente. Se trataba, sin lugar a dudas, de la presencia de un cadáver. Los policías que habían registrado anteriormente el bungalow no lo habían detectado, ya que la calefacción no funcionaba ese día y el ambiente era gélido. El olor que provenía del conducto de la calefacción solo podía significar una cosa: había cadáveres debajo de la casa. El 21 de diciembre la policía rodeó el coche de Gacy y lo arrestó. Encontraron una trampilla oculta en el suelo de un armario del salón y al abrirla apareció ante sus ojos un charco oscuro de agua fétida. Vieron una clavija suelta y un enchufe en la pared. Lo conectaron y una bomba se puso en marcha debajo de ellos. El agua tardó un cuarto de hora en vaciarse y cuando desapareció por completo, un técnico de la oficina del sheriff, Daniel Gentry, pudo bajar y dar 3 pasos en el fango del pasadizo para hundir un pico en el lodo. Se sobrecogió por el hedor de putrefacción. El instrumento había puesto al descubierto una porción de sustancia viscosa y jabonosa, que reconoció como resultado de la carne en descomposición. Unos segundos después, levantó con el pico el hueso de un brazo humano. Gentry llamó a Sheskak. Ya pueden acusarlo de asesinato. Gacy fue a ver a su amigo Donald Sharna al borde de la histeria y le dijo con voz quebrada: se acerca el fin. He matado a 30 personas. Reclinó la cabeza sobre su hombro y se puso a llorar. Gacy permaneció en la jefatura del central de policía confesando 7 años de violentos asesinatos. Su rostro no tenía la expresión como si estuviera bajo el efecto de un shock o de drogas. Según él dijo, no había cometido esos crímenes. El culpable era un siniestro alter ego llamado Jack el Malo, que odiaba a los homosexuales y los mataba. A medida que cavaban en el sótano hediondo,
Los investigadores se daban cuenta de que John Wayne Gacy era uno de los peores asesinos de la historia estadounidense. Uno después de otro iban apareciendo los cuerpos de jóvenes, la mayoría de ellos en avanzado estado de descomposición. Los asesinatos estaban provocando un escándalo a nivel nacional. La casa estaba rodeada día y noche por periodistas, cámaras de televisión, y cada noticiario mostraba el aspecto de una vivienda normal, con sus luces de Navidad. La banalidad de la casa y la aparición completamente inofensiva de su dueño aumentaron el escándalo y la repulsión de los televidentes al descubrir la espantosa realidad de los actos de Gacy. El número de víctimas encontradas en la casa de Gacy alcanzaría finalmente el número de 29, más 4 descubiertas en el río, dando un total de 33. Después de extraer los 29 cadáveres, solo quedó el armazón de la casa, que fue declarada insalubre y demolida en primavera. La parcela, vacía, era la atracción de los turistas morbosos que se quedaban desilusionados al ver solo una especie de ciénaga amarilla. A finales de abril, con el descubrimiento del cuerpo de Robert Pist en el río Illinois, en Dresden Dam, terminó el recuento de víctimas de Gacy. Los padres del muchacho crearon la fundación Robert J. Pist para luchar contra el crimen de menores. El juicio se abrió el 6 de febrero de 1980, presidido por el juez Louis B. Garipo, con un discurso en el cual uno de los fiscales, Robert Egan, declaró que el acusado era un hombre demoníaco. El examen psiquiátrico demostró que el inculpado no sentía remordimiento alguno por los crímenes y siempre tenía una buena excusa para justificarlo. Al segundo día, testificaron los padres de las víctimas. Algunos perdieron el conocimiento y muchos de ellos lloraron. Gacy les miraba con desprecio e irritación, convencido de que todo era puro teatro. David Cramp y Mike Rossi contaron cómo Gacy los había hecho cavar zanjas en el sótano, diciéndoles que eran para unas tuberías. Luego, los policías que lo interrogaron en comisaría dieron fe de las confesiones. Uno de ellos, Greg Bedoe, relató que el acusado recitaba el Salmo 23 a una de las víctimas mientras lo estrangulaba. Gacy había explicado que el chico era masoquista y que le estaba haciendo un favor. El segundo psiquiatra de la defensa, Lawrence C. Friedman, explicó que Gacy era una de las personalidades más complejas que jamás se había conocido e insistió que era un psicótico, y avanzó a una explicación interesante de los asesinatos. John Wayne Gacy odiaba profundamente a los homosexuales. No se consideraba como tal, sino bisexual. Una vez comentó a la policía que sus víctimas merecían la muerte. Según el Dr. Friedman, el acusado proyectaba su propia homosexualidad culpable sobre sus víctimas en un intento pervertido de protegerse. En el alegato final, la acusación repitió que John Wayne Gacy era un demonio de maldad. La defensa sostuvo de nuevo la teoría de la enajenación mental. El Dr. Morrison apareció como testigo psiquiátrico y declaró que Gacy tenía el maquillaje emocional de un infante. El 12 de marzo de 1980, el jurado tardó solo 2 horas en decidir que estaba de acuerdo con la acusación. Gacy no estaba loco. Al día siguiente, el juez Garipo le condenó a muerte en medio de los aplausos del tribunal. Gacy fumaba hasta una cajetilla de cigarros al día. Permaneció en prisión 14 años entre apelaciones y posposiciones de la ejecución. Su madre siempre sostuvo que era inocente pese a las pruebas en su contra. Convenció a las autoridades para pintar su celda de color azul cielo. Poco después de que lo sentenciaran a corredor de la muerte, empezó a pintar lienzos con óleo. Terminó convirtiéndose en un artista plástico cuyas obras se cotizaban muy caras, debido a que se trataba de un asesino en serie. En general, dibujaba payasos como Pogo, el pavoroso animador de boca aterradora y distorsionada en el que Gacy se convertía cuando era libre para hacer reír a los niños. En 2 años pintó 250 obras que vendió por $10,000. Su tema favorito eran los 7 enanos que aparecían en la película Blancanieves. Esto fue hasta que Disney lo demandó. Después se puso a pintar payasos, calaveras, paisajes, retratos de criminales, asesinos en serie a los que admiraba, como Al Capone, Adolf Hitler, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Ed Gein, David Berkowitz, el hijo de Sam, Albert Fish y el asesino del Zodiaco. También realizó autorretratos. Montó varias exposiciones dentro y fuera de la prisión y vendió sus cuadros en buenos precios, pese a sus obvias deficiencias como pintor. Uno de sus cuadros, con la imagen de Pogo el payaso, se la obsequió Gacy al criminalista y exagente del FBI Robert K. Ressler, autor del término asesino en serie, quien lo entrevistó en prisión en varias ocasiones. El cineasta John Waters también compró un cuadro de Gacy. Según él,
Está colgado en la habitación de huéspedes de su casa para que las visitas no se quedasen demasiado tiempo. El escritor Stephen King se inspiró en Gacy para la creación de Pennywise, el payaso homicida que protagonizara la novela y la película It, Eso. Tras leer el libro y ver la película, Gacy se sintió tan alabado de haber inspirado a Stephen King que incluso realizó una pintura donde retrata a Pennywise en la versión del actor Tim Curry. Gacy enviaba cartas con su monograma y la frase «Ejecuten a la justicia, no a los hombres». Pero llegó su hora. Mientras las agujas del reloj se aproximaban a la medianoche del 9 de mayo de 1994, una multitud integrada por varios cientos de personas aguardaban en el exterior. Algunas rezaban arrodilladas, mientras otras bebían y alborotaban como si estuvieran en un concierto de rock. Quedaba una última oportunidad de que el gobernador modificara la condena a cadena perpetua en prisión, pero no ocurrió. El día antes estuvo arropado por familia, incluso los 2 hijos que tuvo con su primera esposa acudieron a hablar con él por última vez. Finalizadas las despedidas, Gacy no dejó de hablar hasta el último momento. Quitarme la vida no compensará por las vidas de los demás. Esto es solo un asesinato de Estado, le dijo al guardia de la Cámara de la Muerte. Colocaron a John Wayne Gacy 2 agujas en el brazo, una adicional por si la primera no funcionaba. Un equipo del personal de la cárcel supervisó su corazón. Justo cuando una gota salió y empezó a fluir con lentitud por las venas de su brazo, se abrió la cortina y los testigos quedaron a la vista en la sala contigua. Sus últimas palabras fueron: «Bésenme el culo». Tiempo después, Helen Morrison se llevó a su casa el cerebro de Gacy para guardarlo como recuerdo. La antigua celda de John Wayne Gacy fue utilizada durante la filmación de la serie estadounidense Prison Break. Jonathan Davis, vocalista de la banda Korn, compró el traje de payaso de John Wayne Gacy. Díganme ustedes qué piensan sobre el caso de John Wayne Gacy. ¿Creen que él actuó solo? ¿Que pudo haber hecho estos 33 asesinatos por él mismo? Dejen sus comentarios aquí y nos vemos en el live stream del viernes para comentar más sobre este individuo, uno de los que, sin duda alguna, traen el infierno.